referimos a macrogeneración, estamos hablando de lo que son grandes plantas de generación de energía eléctrica. Lo que es microgeneración en Uruguay es hasta 150 kilovatios y la macrogeneración se empieza a hablar de plantas a partir de 5 megas, de 5 megavatios. Y se conectan no a la red de baja tensión, como sería la microgeneración, sino a la red eléctrica de media tensión o alta tensión. Este parque tiene una potencia nominal de 1,8 megavatios. Eso significa que vamos a generar aproximadamente energía para unas 1000 viviendas en la zona. En total serían unos 7.735 paneles, más o menos. El beneficio es que son totalmente ecológicas, no contaminamos. De hecho, el parque, una vez que termine los 30 años de construcción, podemos sacar todas las estructuras y el terreno se queda tal como estaba al principio. No contaminamos ni modificamos el terreno para nada. Es bien recibida por la población, es energía limpia, ¿no? Es una energía que proviene del sol y bienvenida sea. Básicamente aquí en Uruguay el terreno debe tener una orientación norte. Y bueno, que sea un terreno que que sea de tierra, que sea de humo, que no sea de piedra, porque la piedra nos complica mucho la instalación de las incas, de la estructura soporte. En principio tenemos previsto una punta de unos 600 trabajadores, con todas las obras que tenemos previsto poner en marcha. Hoy en día una planta de 1 megavatio, que es una medida estándar, estaría ocupando en tierra aproximadamente 1,8 hectáreas. Así que cuando hablamos que es una planta de 10 mega, estamos hablando que se necesitan 18 hectáreas para una planta de 10 mega. Una planta de 1 megavatio se podría estar construyendo en el entorno del $1.400.000. La instalación de esta planta es relativamente fácil. Una vez que tiene experiencia se puede instalar muy rápido y con mucha eficiencia y profesionalidad. El funcionamiento de la planta es muy fácil. Tenemos los módulos producen energía en corriente continua, tensión en corriente continua. Entonces esa corriente continua la llevamos a unos inverters que se encargan de convertir esa corriente continua en corriente alterna, que es la que normalmente tiene UTE en la red. Una vez que convierte esa corriente continua en alterna, esa tensión, esa energía la pasamos a la red de UTE por medio de una instalación de media tensión que va a una subestación y de ahí la vertimos. Es muy fácil, el funcionamiento es muy fácil, es generar corriente continua con los paneles, convertirlo en corriente alterna y evacuarlo hacia la red de UTE. Marcelo, varios técnicos españoles tienen instalando las plantas. Sí. ¿Eso a qué se debe? En España hubo un boom de la fotovoltaica del 2007, no, un poquito antes, 2002 al 2009, 2010, después pasó la crisis y ahí, pero un boom grande. Entonces ahí hay muchos profesionales que saben mucho. Y bueno, en nuestra empresa tenemos parte del directorio que es español, es una empresa uruguaya, pero que tiene mucho conocimiento de lo que es la experiencia de haber trabajado haciendo este tipo de negocios. Es decir, no improvisamos en eso. Y a su vez vinieron profesionales con mucha experiencia a trabajar y transmitirnos sus conocimientos, porque nosotros en realidad acá sabíamos la teoría, estudiamos mucho, pero bueno, en la práctica las cosas son distintas. Claro, la gente puede decir, y esto también pasó con los finlandeses, en la instalación de UPM, y entonces uno ve trabajo y ve generación de empleo y ve muchos extranjeros, inclusive en otras plantas se está viendo muchos extranjeros, bienvenidos con su experiencia, y además si se vienen a radicar a Uruguay, bienvenidos también, pero ¿qué pasa qué pasos se pueden pensar con respecto a esto que es incipiente para el Uruguay, pero que viene con fuerza? Sí. Porque tanto del gobierno, acá estuvo el doctor Ramón Méndez, hablando de todo lo que es energía renovable, de la eólica, de la solar, etcétera, es un convencido, un enamorado de esto, pero a su vez queremos estar mostrándole a todos la pata práctica, el pie práctico, que es, por ejemplo, saber qué está haciendo Tecnova, cómo son los siguientes pasos de una empresa
mixta, ¿no? en sus integrantes, que, bueno, tiene todo el Uruguay para trabajar. Sí, ahora que mencionaste al director de energía, el tema de la fotovoltaica se adelantó un poco en los planes en Uruguay porque el mercado así lo quiso. Nosotros ahora estamos con precios más baratos que la eólica. Claro, porque la eólica es muy... fue el caballito de batalla de la implementación de las renovables en Uruguay. Claro. Y se está trabajando muy fuerte en eso. Y se pensaba que la fotovoltaica venía unos años después. Nosotros nos adelantamos en el tiempo. ¿Es un tema de costos? Claro, era un tema de costos, que ahora estamos a la par o más barato. Pero no, volviendo, que es un tema muy importante que tú planteás. La empresa nuestra es una empresa sanducera, capitales uruguayos, que tenemos contratados profesionales españoles, pero que nuestro gran objetivo, nuestro gran alero es ser una empresa fotovoltaica para desarrollos en la región. Y te puedo comentar nuestros proyectos, que ya están bastante avanzados, es en Casablanca, donde estaba digamos el antiguo frigorífico, y con acuerdo de la Intendencia nos dieron un terreno para desarrollar el polo fotovoltaico para la región desde Uruguay. ¿Qué implica eso? Vamos a montar una planta de armado de paneles, una planta de fabricación de estructuras metálicas, como las que se vieron en el informe, una cementera para todo lo que es el tema de hormigón, y bueno, todo eso es uruguayo, capital uruguayo, y venimos para quedarnos. Es decir, el esquema nuestro es otro, desarrollar un polo fotovoltaico para lo que es la región. Claro, Uruguay, porque hasta ahora es todo importado de China, ¿no? Hasta ahora se importa. Pero bueno, nosotros hicimos nuestros estudios y realmente hay un potencial muy grande en Latinoamérica. Uruguay está muy estratégicamente, está muy bien ubicado entre dos grandes países. Está Chile con un boom fotovoltaico muy fuerte, Perú, México. Cuando despierta Argentina con esto, nosotros vemos un potencial muy grande. Esto que ha implicado que tengamos que hacer todo un tema logístico, que es Uruguay. Van a llegar 1.000 contenedores en 5 meses al Uruguay, solo para nosotros. ¿Cuántos? Sí, 1.000 contenedores de panel. Mucho. Entonces hay que ver cómo se llevan hasta Paysandú. Estamos trabajando con alguna línea fluvial, que eso a su vez va a hacer que reviva el tema de las barcazas. El puerto en Paysandú. Claro. Entonces, bueno, el concepto es otro para nosotros. Nosotros estamos pensando en desarrollar un polo fotovoltaico desde Paysandú. Y esa es la apuesta, ¿no? Uh-huh. Y la instancia de la planta macro, ¿cuántas hectáreas ocupa? Decían ahí, esto no es contaminante, nosotros nos vamos, decían los especialistas españoles, nosotros levantamos esto, no sé cuántos años, tiene una duración. 30 años es un contrato que UNUTE. Sí. Ahí está, y de no seguir, nosotros nos vamos y no queda nada, porque ¿cómo es? A ver, desde el punto de vista medioambiental hay que dejarlo claro porque justamente todos nosotros que trabajamos en este rubro estamos en esto porque en el fondo somos medios románticos del tema medio ambiente, bueno, sustentabilidad y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, la empresa nuestra tiene un compromiso muy fuerte en ese sentido. El sistema que usamos nosotros para las plantas de macrogeneración, ustedes habrán visto, son unos pilares de hierro que son hincados en la tierra. Y ahí se apoyan los paneles, después cuando se termina el contrato se levanta y la tierra queda igual. Y cuando hablamos de superficies, una planta de, por ejemplo, de 10 megavatios ocupa 20 hectáreas, es casi el doble. Uh-huh. 20 hectáreas para lo que es Uruguay no existe, es un 2x1 de kilómetros, ¿no? Y bueno, y eso es cuando estamos hablando de superficies, ¿no? Lo que sí se tiene que elegir tierras que, bueno, que tratan de estar bien orientadas, bastante planas, y bueno, hay todo, es muy importante la ubicación, la locación de las plantas, que estén cerca de las líneas de UTE, porque hay que evacuar la energía. Y bueno, y a tu pregunta inicial, lo que es una planta macrogeneración es eso, es un aglomerado de paneles fotovoltaicos que generan energía en corriente continua, hay que pasar la corriente alterna, que es la que se consume. ¿Cómo se transforma eso? A través de unos de electrónica de potencia, no, esos ¿no? Inversores. Inversores, que de corriente continua, corriente alterna. Hay de los grandes y de los chiquitos, los mismos van en la casa. Sí. Y después de ahí se hace una conexión en la línea de UTE y ahí se evacúa la energía. Y eso se distribuye, es generación distribuida, porque la consume la gente que está cerca del punto de generación. Que eso después, si querés, lo hablamos un poco, pero es un poco el futuro de lo que es la generación energética en Uruguay. ¿Cómo? A ver ese punto. Lo que va a ser lo que es la generación distribuida de energía. Ajá. Es decir, ya no se va a generar energía en una represa, se va a llevar a los grandes centros por grandes líneas, se va a transformar y va a llegar a los clientes. Ahora va a haber pequeñas centrales distribuidas en base a energías renovables.
Claro, claro. Eso por eso es la generación distribuida y eso está asociado a lo que es la macrogeneración. ¿Viento y sol se llevan bien? Digo, Muy bien. ¿Se retroalimentan una planta de viento y solar? No lo sé. Sí, Porque no lo sí, sé. es una buena pregunta, porque ¿qué pasa? El sol está de día, Sí. eso es una clave, ¿no? El sol genera durante el día, Sí. se inyecta energía durante el día. Durante la noche generalmente los vientos son más fuertes, eso lo hemos vivido todo, Sí. y la medición dice eso. Entonces son energías que se complementan. Lo importante del recurso de energía renovable es que está medido y sabemos cuánto se va a generar, por ejemplo, en un mes. Lo que no podemos prever es a la hora, dentro de una hora, cómo va a ser la generación. En estos 15 días de lluvia, Sí, además como dijo el ministro de Ganadería, llovieron 500 millones de dólares, ¿no? sí. Por lo que se ahorraría en términos de